Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Vivir con Intención. Mi nombre es Lola Castillo y soy tu host y el día de hoy vamos a explorar la frustración. Creo que es un tema que aunque lo estoy encarando muy positivamente, quiero que charlemos porque es algo que convive con todos nosotros y me parece importante traerle un poco de luz para empezar a integrar nuestras sombras, ¿sí? Las sombras son todas estas cosas que denominamos o calificamos como negativas, pero que existen en nuestra vida y las escondemos o las queremos meter como abajo de la alfombra, como no están, pero en realidad sí están y están ejerciendo una realidad en nuestra vida. Entonces, la frustración creo que tiene que tener un poco de protagonismo el día de hoy, que charlemos, sobre todo que entiendas cómo puedes recibir las enseñanzas de la frustración, porque por más que es algo negativo, y ahora vamos a ver bien acerca de la definición de la frustración, es algo de lo que podemos sacar muchos beneficios. Así que vamos a hablar de qué es, cómo podemos superarla, cómo podemos trabajar con esta frustración, tips súper prácticos para que puedas aplicar en el día a día, y al final de todo te voy a hacer un pequeño regalito para que puedas escribir y llevarte de este episodio algo útil y que puedas aplicar acerca de la frustración. Entonces, vamos a hablar acerca de qué es. ¿Nos frustramos cuándo? ¿Cuándo nos frustramos? La frustración es esta respuesta emocional que es común, y acá quiero como subrayar que es común porque todos sentimos frustración desde que somos niños, desde que somos bebés, ciertamente. Y esto sucede cuando experimentamos, por ejemplo, tenemos un deseo, una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Entonces, como respuesta a eso, sentimos ira, molestia, decepción. ¿Sí? Es como un estado de vacío no saciado, en donde cuanto mayor sea la barrera a nuestro deseo, mayor será la frustración resultante. Entonces, es una emoción que no es para nada agradable. Aparecen estas situaciones en donde nos damos cuenta de que no podemos conseguir algo que es importante para nosotros, ¿sí? A pesar de los esfuerzos físicos, psíquicos, actitudes y el tiempo invertido, ¿sí? Con la finalidad de lograr un objetivo, una meta, y en vez de eso obtenemos la anulación del mismo, vamos a llamarle, ¿sí? Entonces, es una emoción normal porque nos sucede en mayor y menor medida. Siento en lo personal que me frustro mucho cuando invierto mucho tiempo y energía y amor en algo y después no resulta ser, ¿sí? Con los años y sobre todo con todas las prácticas espirituales que he incorporado en el día a día, siento, y esto me hace acordar mucho a una de las frases de Rumi que dice que por donde está la herida es por donde entra la luz, ¿sí? Pienso en eso muchas veces cuando siento esta frustración, ¿sí? Y me parece que los humanos estamos acostumbrados a explorar las emociones negativas. Estamos en una era en donde todo tiene que salirnos bien, tenemos que tener un gran día, tenemos que despertarnos y meditar y mirar los pajaritos e ignorar cualquier emoción negativa dentro nuestro y actuar un poco como robots. Y esta es mi opinión personal. Siento que necesitamos integrar. Creo que la palabra del año que viene, que me gustaría trabajar en todas las cosas que hacemos juntos como tribu, como, no sé, en la membresía o en los retiros. Hoy estaba justo preparando el menú de nuestro retiro y justo cae esto, siempre nos gusta como echarle la culpa a Mercurio retrógrado, pero estábamos viendo el menú. En el menú siempre tenemos distintas opciones, intentamos que sea una dieta vegetariana y demás, pero sí
hay una cierta frustración en que, por ejemplo, algo tan sencillo como puede ser tener 3 opciones de menú, puede haber tomado 2 semanas o 3 semanas, ¿sí? Es como, bueno, pero yo quería tener las opciones del menú para poder darlas y enviarlas por mail, sí, en mi mente existía una fecha para eso. Y les estoy hablando de algo que puede resultar una pavada, pero es algo para mí reciente y quiero contarte como un ejemplo de cómo actúa la frustración en el día a día. Son estas metas y expectativas que uno tiene de una situación. Entonces yo me imaginaba que iba a tener el menú hermoso presentado, vegetariano, vegano, con todas las opciones, y no lo tuve. ¿Por qué? Porque el proveedor, porque los tiempos, porque la persona no pudo, se perdió la información. Bueno, por distintas cosas todavía estamos preparando el menú. ¿Y qué pasa? En todo este tiempo, ¿no? Este tiempo de espera que estamos dándonos vuelta, en realidad tampoco es algo grave porque el retiro va a ser a finales de octubre. De hecho, si te gustaría venir y estás en Buenos Aires, Argentina, nos vamos a Mar de las Pampas del 27 al 29 en un complejo hermosísimo frente al mar, hacer, yoga, meditación. Seguramente vamos a trabajar en el taller muchas de estas cosas que estoy hablando el día de hoy. Y sorpresas especiales, con un menú espectacular, de hecho. Entonces, ¿qué pasa? Todo el tiempo que estamos sosteniendo la energía de la frustración, ¿qué nos pasa? El cuerpo, ya, dato curioso, según los estudios científicos, y esto es cierto, la frustración activa el sistema nervioso simpático, ¿sí? ¿Qué hace? Que aumente la liberación de las hormonas del estrés, como por ejemplo el cortisol. Entonces, la frustración tiene efectos físicos y emocionales negativos si no sabemos manejarla adecuadamente. Entonces, si vivo en un estado de frustración, ¿sí? Porque nada es como yo quiero, básicamente, esto tiene un efecto físico también, ¿sí? Tengo todo el tiempo hormonas de estrés, por ejemplo, cada vez que activo algún pensamiento. Y acá es donde todo se une, la ciencia, la espiritualidad, y en donde esta frustración, ¿no? Que puede ser esta emoción compleja, ¿qué es realmente? ¿Por qué está? ¿Sí? Porque yo soy una persona que me gusta, si tengo una pregunta constante en mi vida es ¿por qué? A mí me gusta saber el porqué de las cosas. Muchas veces me he dado cuenta que hay muchos porqués que son muy profundos, pero hay otros porqués que cuando aprendemos nos dan mucha claridad en nuestra vida y sobre todo nos ayudan a tener un mejor manejo emocional. Entonces, esta frustración, que es esta respuesta emocional, ¿no?, a una barrera, un obstáculo entre lo que yo quiero y lo que es la realidad, ¿no? Es como esto, expectativa versus realidad. La realidad, en realidad, es relativa, ¿sí? Porque hay algo que podemos ver como un hecho, pero para mí va a ser de una forma y para otra persona va a ser de otra, ¿sí? Entonces acá, cuando hablamos acerca de la realidad, es una verdad que es tuya, ¿sí? Que es tu interpretación de lo que está sucediendo. Todos sentimos frustración, ¿sí? Los niños, sobre todo, también se les nota muchísimo esa frustración, ¿sí? Lo que pasa que cuando nos frustramos y tenemos estas emociones de enojo, ira, llanto, no sé si alguna vez les ha pasado de llorar de frustración, yo he tenido muchos episodios, pero muy de llorar desconsoladamente a mis 15, 16 años, tremendos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es esa sensación, si conectas con tu vida y de las cosas que quizás te frustran en este momento, puedes sentirla hasta en el cuerpo, ¿sí? Puedes hacer ejercicios de, ok, estoy frustrada, me siento un momento. Y esto es lo que más nos cuesta hacer, porque siempre estamos haciendo acción-reacción, ¿sí? Pasa algo, reacciono con ira, enojo, tiro algo, rompo algo, le contesto de cierta forma a esta persona, mando este mensaje, y es como que no hay un espacio, ¿sí? Lo que necesito
es crear un espacio entre la acción y la reacción. Entonces, y acá quiero que prestes atención porque esto es la clave para que manejes tu frustración. Tenés que generar un espacio. Una vez que generás el espacio entre lo que sucede y cómo respondo, tenés mucho poder para, número 1, obtener la información que te da la frustración, porque básicamente te da mucha información sobre qué es lo que no está funcionando básicamente. Y ahora lo vamos a ver con los ejercicios de escritura que te voy a dar. Y 2, podés capitalizar esa información. Entonces, bueno, ¿por qué me está frustrando? Y me está frustrando porque, y ahí hay que hacer este trabajo, que es el que la mayoría de los humanos nos cuesta, porque vivimos y estamos tan programados entre la acción y la reacción que crear ese espacio en donde me siento, respiro, siento, observo, no es común, ¿sí? No es algo que ya está aprendido. Entonces tenemos que hacer un esfuercito extra, pero te prometo que es muy, muy, muy poderoso hacerlo y que cada vez que lo hagas te vas a dar cuenta de que está la frustración en tu vida porque viene a darte una información. Y muchas veces cuando algo no se da como queremos, hay una frase muy que me encanta que dice que el universo siempre tiene 2 respuestas cuando le pedimos algo. Uno es sí y el otro es no todavía. Y muchas veces cuando algo no nos sucede como queremos es porque o no es lo que realmente queríamos y nuestra mente humana quiere eso porque piensa que cuando lo tenga va a ser feliz, pero todo el universo y toda la energía que existe sabe qué querés en realidad. Nosotros con nuestra pequeña mente no somos capaces de captar lo que la gran mente puede ver, ¿sí? Entonces, para ir de A a B, nosotros pensamos que hay un camino y en realidad hay cientos de caminos, que esas son las posibilidades infinitas. Siempre que hablamos en las meditaciones o hacemos los ejercicios de tapping o de hipnosis, eso tiene que ver mucho con las posibilidades infinitas, que es cuando suelto y digo, entrego este deseo, que tengo muchísimas ganas que sea así, pero entiendo que muchas veces mi camino no va a ser el camino o el mejor camino que podría haber sucedido. Y ahí se abren otras posibilidades. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del menú, en este tiempo tuve muchas ideas de otros menúes que me gustaría incorporar. Y hubo espacio para que yo pueda jugar un poco con los chefs, preguntarle a la tribu que ya se registró y que ya está viniendo al retiro, charlar un poquito. Siempre les damos un formulario de alimentación en donde vamos viendo qué les gusta comer y si tienen alguna restricción. Entonces, si bien la frustración de no tengo las cosas cuando las quiero, se sintió, por supuesto, también después me doy cuenta de que fue lo mejor que podría haber pasado, ¿sí? Porque si no hubiese tenido que regresar a los pasos, cambiar todo. Entonces, esa es una forma en que puedo cambiar mi percepción ante algo que me frustra y también trabajar en mí, en decir, bueno, ¿por qué siempre tiene que ser, no sé, me voy a poner como muy rígida en este ejemplo conmigo, pero ¿por qué no puedo ser flexible? ¿Sí? Si no es el lunes, puede ser el miércoles. Puede ser el miércoles, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería lo tan grave? Y ahí empezás a lograr esta perspectiva, ¿sí? De esta respuesta. Y digo, bueno, en realidad quizás no era tan grave. Puedo encontrar, ¿sí? Hay herramientas que te ayudan a lidiar con la frustración. La autoconciencia y la aceptación, vamos a poner herramienta 1, es el primer paso en reconocer y aceptar la frustración. Ok, ¿qué me pasa? Estoy frustrada. Bien, autocompasión, ¿sí? Eso te va a permitir que observes tus emociones sacándole el juicio y tratar de comprender de dónde viene. ¿Viene de ahí realmente o viene de otras cosas que sucedieron antes? ¿Sí? Porque muchas veces es la gota que rebalsó el vaso lo que me frustra, pero
Eso viene con un hilo también, que me puede dar mucha información. Herramienta 2, cambio de perspectiva. Es lo que hablamos recién. Intenta cambiar tu perspectiva. ¿Cómo puedo ver esto desde otro lado? ¿Puedo hacer el esfuerzo? Porque finalmente esto es para tu beneficio, ¿sí? En lugar de ver la frustración como un obstáculo, decir, hoy otra vez estoy frustrada, porque además hay un concepto que me parece súper interesante, que es como la emoción negativa y después la emoción negativa por la emoción negativa. Esto significa que primero estoy frustrada y después me enojo porque estoy frustrada. Y digo, ¿cómo? No puedo tener este día de amor, paz y luz porque estoy frustrada. Entonces, en vez de ocuparme de observar la frustración, me enojo más porque estoy frustrada de que estoy frustrada. ¿Se entiende? Entonces, cambio de perspectiva. ¿Cómo puedo ver esta frustración y cómo puedo, en vez de que sea un obstáculo, que sea una motivación, ¿sí? Por ejemplo, puedes hacerte esta pregunta. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esto? Herramienta 3. Tomar una acción positiva. Usar, cuando tenemos una emoción, ahí tenemos como combustibles, ¿no? Entonces esta energía que estamos generando, ¿sí? La podemos usar para tomar acciones positivas, ¿sí? Una acción consciente te va a acercar a tu objetivo y te va a ayudar a superar esos obstáculos, ¿sí? Como dato científico, te cuento que hay estudios que han demostrado que canalizar la frustración hacia los objetivos constructivos puede aumentar la motivación y la productividad, ¿sí? Entonces, muchas veces esto de la frustración, de la diferencia, el contraste entre lo que espero, deseo y quiero versus lo que es, y acá otro aprendizaje espiritual es la aceptación, ¿sí? Vivir en aceptación te va a dar muchos beneficios y no intentar cambiar todo el tiempo la realidad. Sí puedo tener metas, sí puedo tener deseos y yo sé que los tenés. Sé que el deseo de tu corazón es lograr tal deseo o tal meta, pero también hay cosas que son hechos que están sucediendo, ¿sí? Y que la realidad la puedo cambiar según mi percepción. Entonces siento que muchas veces la frustración es una guía, ¿sí? También me está mostrando qué es lo que deseo, cuál es el deseo. Y creo que la clave, y acá sí, esto lo puedes escribir y pones pausa, la clave va a ser tu capacidad de gestionar esas emociones. Cómo la entendemos y cómo actuamos en consecuencia. Entonces, la frustración puede ser muy útil, ¿sí? ¿Cómo reaccionás cuando te frustras? Hacé como un chequeo, un recuerdo, ¿no? O en este momento quizás sientas frustración. ¿Cuál es tu primera respuesta? ¿Es enojo? ¿Es llanto? ¿Es ira? Bien. Otros tips aparte es que cuando sentimos emociones negativas recurrentes, muchas veces intentamos frustrarnos y quedarnos con esas emociones y pensar que así somos, pero hay muchas otras alternativas, como por ejemplo pedir ayuda. No sé si eso estaba entre tu lista de herramientas, pero necesitamos pedir ayuda. Yo sé que estamos en la época también de la productividad en donde yo puedo todo sola, hago todo sola, soy indestructible. Sobre todo la energía femenina, ¿no? Que está intentando tomar todos estos roles y hacerlos a la perfección. Y eso muchas veces nos puede causar frustración, porque es como que, bueno, me levanto, me tomo el jugo verde, hago la clase de yoga, voy a trabajar, tengo que producir tanto, tengo que estar linda, tengo que tener esta posición social, tener una pareja, y al final de la noche es frustración, porque ¿cómo puede ser que no tenga paz? Y si estoy haciendo 458,000 tareas al día, tratando de cumplir todas estas expectativas externas,
que muchas veces no tienen nada que ver con los verdaderos deseos de tu corazón y lo que tu alma busca expresar en esta realidad. Todas esas cosas son las cosas que se derivan de un tablero de Pinterest, pero no todas esas cosas, y no quiero decir que hay algo mal entre tomar el jugo verde y hacer la clase de yoga, pero lo que veo mucho es estas expectativas altas a aesthetics que no cumplen una función inspiradora y motivadora, sino que nos causan un poco más de frustración, porque ahí estamos nuevamente, expectativa versus realidad. Veo que todo es así y yo pienso que yo también tengo que ser así. Y es muy fácil caer acá, ¿sí? Muchas veces la mente dice, no, bueno, yo no, pero es muy fácil caer ahí. Entonces, creo que el autoconocimiento y la autoaceptación, herramienta 1, es importante tener perspectiva y tener este cambio en la forma en la que manejo la frustración y también en el autoconocimiento de saber qué es importante para mí realmente, ¿sí? Y si lo necesito, pedir ayuda, hablar con una amiga, hablar con alguien de confianza, me está frustrando tal cosa. Muchas veces pensamos que directamente todo es terapia, aunque yo la recomiendo, tener a alguien con quien hablar, ¿sí? Las cosas importantes, y sobre todo si estoy sintiendo que no estoy pudiendo, ¿sí? Es hermoso tener ese espacio de reflexión, y el hablar ya es terapéutico, ¿sí? El contarle eso a una persona de confianza, a alguien que te ame, que te escuche, te ayuda a que lo saques de tu sistema nervioso, ¿sí? Eso hablábamos antes, que cuando empezamos a sentir toda esta frustración, se acelera nuestro corazón, empezamos a tener, por todo el cuerpo se libera por la sangre el cortisol, y entonces siento estrés, y entonces que así se va acumulando, ¿sí? Y necesitamos tener espacios de recarga, espacios de movimiento, de respiración. Entonces, bueno, otra cosa que creo que es importante, que esto es súper extra, que no está entre los tips, pero ahora vamos a ir a las preguntas para que puedas hacer escritura, es ponerte objetivos realistas, porque muchas veces esta frustración tiene que ver porque simplemente estoy poniéndome un objetivo que no es realista en este momento de tu vida. Entonces, eso también es importante, ¿sí? Que tus objetivos sean realistas. Y vas a ver que partiendo las tareas, poniéndote, ok, me estoy frustrando porque esto no se está dando como lo quería. Bueno, ¿cómo puedo tomarme un tiempo, salir de la autoexigencia y empezar a acomodar las cosas para que sea un poco más realista, ¿sí? Eso es muy importante también. Bien, vamos a los ejercicios de escritura, porque quiero dejarte con estos ejercicios que creo que te van a ayudar mucho. Bien, exploramos y manejamos la frustración. 3 preguntas. 1, ¿cuál es la fuente de mi frustración en este momento? Entonces acá vas a sentarte y vas a escribir describiendo la situación o el desencadenante de tu frustración de forma detallada. Esto te va a ayudar a que identifiques claramente cuál es el origen de cómo te sentís. Pregunta 2. ¿Cómo me siento física y emocionalmente cuando experimento frustración? Y acá vas a tener que reflexionar sobre tus sensaciones físicas. Y nuevamente, estás entre el espacio entre la acción y la reacción. Me siento... Respiro, observo. ¿Qué pasa en mi cuerpo cuando me frustro? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Sí? Tensión muscular, siento enojo, me siento triste, me da ansiedad. Identifico las respuestas emocionales. Y esto también te puede ayudar a que reconozcas cuando estás experimentando frustración. ¿Sí? Identifico la emoción y digo, ok, esto me está pasando porque estoy frustrada. Y ahí voy a la pregunta 1. ¿Cuál es la fuente de mi frustración? Y la última, ¿qué pasos puedo tomar para transformar esta frustración? Y acá vas a pensar en acciones concretas que puedas hacer, ¿sí? Para
manejar tu frustración, que nuevamente, atención, es la clave, ¿sí? La capacidad de gestionar esas emociones. Entonces, ¿cómo lo puedo aprovechar? ¿Puedo cambiar mi perspectiva sobre la situación? ¿Necesitas tomar alguna acción como, por ejemplo, comunicarle algo a alguien? ¿Es necesario que establezcas quizás un límite o que te des un descanso? Porque muchas veces estamos cansadas. Entonces eso es importante también, ¿no? Ok, estoy frustrada porque estoy tratando de hacer algo y estoy cansada físicamente, mentalmente y necesito un break, ¿sí? Entonces escribí cuáles son las posibles soluciones y cómo eso te va a ayudar a avanzar. Y vas a ver que con estas 3 preguntas súper poderosas vas a manejar completamente distinta tu ansiedad. Solamente tenés que hacerte un tecito, tomarte media hora para sentarte y analizar estos 3 pasos, hacer los ejercicios y no solamente te vas a conocer mucho mejor, sino que vas a lograr tener herramientas prácticas para manejar la frustración. La frustración es algo que, como ya les decía antes, está presente en todos nosotros, ¿sí? Es este contraste entre la expectativa y la realidad. Entonces no es que va a suceder solamente una vez y ya está. Te va a seguir sucediendo. Pero entonces vas a saber, ok, ¿por qué me está frustrando en este momento? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? ¿Y qué acciones puedo tomar para transformar esta frustración o simplemente recibir la información, ¿sí? Porque la frustración tiene una razón de por qué está. Y así podemos integrar nuestras sombras en nuestra luz y vivir cada día un poco más alineadas, un poco más alineados a quienes somos realmente. Tratando de no buscar la perfección en todas sus formas y en nuestros días, sino que navegando lo que nos va sucediendo, observando nuestras emociones, gestionando nuestras emociones y adquiriendo cada vez más autoconocimiento para que puedas tener este conocimiento y esta sabiduría interna, te puedas conectar con tus emociones, te puedas conectar con tu intuición y puedas tomar decisiones más acertadas. Gracias por llegar hasta acá y por ser parte de esta hermosa comunidad del podcast Vivir con Intención. La intención de hoy era traer luz a esta emoción difícil, la frustración, y yo creo que ya tenemos mucha información para empezar a gestionarla. Gracias por todos los comentarios, por calificar este podcast, sobre todo compartirlo con personas que pensás que necesitan escuchar eso o le puede funcionar o hacer bien los episodios. Y nos vemos la semana que viene en otro nuevo capítulo de esta serie. Que tengas una hermosa tarde, un hermoso día y nos vemos pronto.